Muy buenas noches a todos nuestros suscriptores de El Renacentista Postmoderno. Estamos acá en el capítulo número 12 de nuestra primera temporada, que ha ido increciendo en los temas, en la calidad de los invitados, etcétera. Y hoy estamos con el historiador chileno Cristóbal García Huidobro, con quien le hemos pedido hablar, en particular de historia de Chile del siglo XIX, de un personaje muy importante, o uno de los grandes personajes del siglo XIX también, don Manuel Montt, porque él escribió un libro. Y también vamos a hacerle algunas preguntas que tenemos ahí en la cabeza acerca de este siglo potente del siglo XIX y de su larga duración, que quizás aún perdura hasta hoy en nuestro país, en nuestra tradición republicana chilena. Profesor Cristóbal, muy buenas tardes. Un abrazo acá desde el Maule. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y nada, pues feliz de estar acá. Saludos desde Santiago. Siempre desde el Valle Central. Bueno, usted es un recurrente de los medios. Cada ¿Mm? vez que voy a Santiago por trabajo, o el año pasado estaba yendo harto al trabajo, escuchaba la Metropolitana, su Mm. espacio con Verne Núñez y, bueno, también su otro espacio en televisión. Yo no veo mucho televisión, pero sí está muy presente y hace una labor muy, muy bonita. Por eso también quisimos invitarlo hoy, que es la divulgación histórica. Que Espérate, espérate. el, re- Llegó mi gato. ¿Cómo se Ya, llama? ¿Cómo Roosevelt. se llama? Se llama Roosevelt. Un Para, gato historiador. para aquellos Gato, oye. que nos están escuchando, nos están viendo, se acaba de cruzar el gato, un gato color naranja hermoso, el profesor Sí, igual a Garfield. Roosevelt. Bueno, Roosevelt, sí. ¿quién es Cristóbal García Huidobro? ¿Cuál es su formación? Esa es una ¿Qué, pregunta qué, qué tan pregunta, qué filosófica. pregunta tan existencial? Sí. Tiene que estudiar hacia no sé. A ver, soy un amante de la historia, nací acá en Santiago en 1981. Soy Géminis con ascendiente Sagitario, ya que esas cosas parecen importar hoy en día. Eh, no sé, a ver, estudié licenciatura en Historia y también estudié Derecho en la Universidad Católica. ¿Qué más? Soy profesor universitario. De hecho, el próximo año cumplo 20 años como profesor, que ha sido un apostolado y un trabajo súper duro en el cual uno va aprendiendo paso a paso, porque no basta con saber mucho, también hay que desarrollar otras actividades. Me encanta la historia del siglo XIX, chileno y además también mundial. Tengo una obsesión, una fascinación con eso. ¿Qué más te puedo decir? Me habría encantado la historia mundial, pero desde la fértil provincia señalada que es Chile, es medio difícil hacer eso. Ya me tendría que haber ido a vivir afuera y me encanta Chile, así que ahí hay un problema. Eh, Soy un ferviente, eh, ¿cómo decirlo? Ferviente creyente en que la historia está ahí para todos, que todos nos podemos acercar a ella, que lamentablemente está llena de trampas y mitos, puestas no tanto por los mismos hechos históricos, sino por algunas personas que se dedican a estudiarla algunas veces o incluso también a profitar de ella, cosa que no tengo ningún problema con que la gente se haga rica escribiendo de historia, pero que lo haga bien. Eh, y por otro lado, creo que hay algo que perdimos hace, te invento, 70 80 años. Chile era un país que tenía una larga tradición de historiografía, pero también dentro de esa historiografía académica había mucha historiografía de difusión. De hecho, la historiografía en Chile no parte, o sea, tiene un nacimiento académica, pero parte como historia de difusión, que se escribía de una manera Mm. determinada, pero siempre con mucha puntillosidad en cuanto al análisis de las fuentes y el material disponible. Y de repente, como que en la década de los 60 eso se fue a pique. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la historia como disciplina se volvió aún más dogmática en algunas cosas. eh, Se trajeron elementos de ciencias sociales como la sociología, la antropología,
un afrancesamiento que yo creo que le hizo muy mal a la historiografía nacional en algunas cosas. Y por otro lado, convirtió a la historia como una especie ¿cómo decirlo? Es como es una cuestión que el historiador escribe para otros historiadores, siendo que deberíamos estar escribiendo para la gente que nos quiera leer, la gente que le interesa. Evidentemente que no todo el mundo le llama a la historia. Yo vengo de una familia en la cual la historia era mirada con mucho recelo, fundamentalmente cuando eran científicos, ¿cachai? O porque había ¿cómo se llama? Una especie como de trauma con el conocimiento de la historia desde la época escolar. Y la cuestión es que, bueno, en la casa del herrero cuchillo palo, salí yo, y con esta fascinación por contar relatos, y con esto termino. Si tú me preguntas a mí cuál es mi género favorito dentro de la historiografía, porque la historiografía tiene género, quizás uno de los más vilipendiados en Chile, el de la biografía. Yo, así como en un lugar, si tú me preguntáis así como cuál es tu sueño, profesionalmente hablando, tener la seguridad económica suficiente para poder dedicarme a escribir biografías. Es Y eso. bueno, el nombre de su gato es un personaje histórico. Yo dije, le gusta la Ah, sí, biografía. Escribí una sí, biografía, el gato, ya, ahí está. Me gusta. sí. Bueno, de hecho, el gato se llama así por Teodoro Roosevelt, que era igual de colorín que el gato. Y yo, por ejemplo, una de mis, no te digo posesiones más preciadas, pero algunos de mis libros favoritos es una biografía, compadre, en 3 tomos de, de Teodoro Roosevelt, y cuyo segundo tomo es el que más me encanta, porque se llama Teodoro Rex. Entonces, Theodore Rex. Entonces, pero a mi punto es que hoy por hoy, por ejemplo, antiguamente existía mucha historia novelada, hoy día está volviendo. La historia de difusión está siempre como en la marcha forzada. Y han habido algunos que se han aprovechado precisamente de ese gusto por la historia, de la historia de difusión, para, en el fondo, en vez de ayudar a escribir historiografía, se dedican a escribir novelas o lo que a ellos les tincó, que era la historia de determinadas cosas y a construir mitología en el fondo. Panfletos Eh, también. También, sí, puede ser. Sí, no Lo quería digo yo, no dedicarme usted. sí, Sí no sé de quería quién hablo. dedicarme al ámbito político, pero sí, y que después cuando te sale a pegar el gremio, tú dices, es que yo no soy historiador. Bueno, yo Pero una hazte vez le cargo de lo que dije, escribiste. Sí, claro, y no, y además también, pucha, yo no soy ingeniero, pero si me pongo a escribir libros de ingeniería sobre resistencia a materiales y después todas mis ecuaciones están malas, después sin llorar, no sí. me entendí, ¿o no? Se me cae Pero, se me cae el edificio y, señor. claro, y no, es que yo no soy arquitecto, entonces, pero mi punto, mi querido Gonzalo, es que Chile tenía buenos historiadores de difusión, buenos cronistas también. Y esos eran los que te abrían el apetito para pasar Sí, después a drogas más duras, si tú quieres. sí. Aureliano Díaz Mesa, por ejemplo, que era un historiador costumbrista, Liborio Briévano, todos como finales del 19, principio del 20. em, y bueno, incluso, por ejemplo, no sé, yo puedo tener mis grandes diferencias con Francisco Antonio Encina, pero el gallo escribía entretenido Mm. y de repente tenía unas intuiciones que eran solidísimas y que terminaban quizá que también con un buen trabajo de investigación. Entonces, en el fondo había espíritu de escribir algo que fuera entretenido, interesante, cautivante. En algún momento, en Chile nunca la biografía ha pesado mucho, las biografías siempre eran como unas cuestiones medio laudatorias, fomeque, en fin, y quizá la primera gran biografía así como deliciosa, buena, a pesar de que tú tenés que leerla así como si estuvieras en el siglo XIX, es la biografía que tiene Benjamín Vicuña Maquena sobre Diego Portales. Yo te diría es la primera biografía moderna en la historia de nuestro país, y además también la arquitecta o el origen del mito portaliano. El Mm. mito portaliano nace con Vicuña Maquena, que curiosamente es un liberal que debería estar en las antípodas de Portales, pero él es el que lo convierte en una especie de héroe. Sí. De hecho, hay varios libros acerca de portales. Bueno, ahí está El peso de la noche, aquí está, hay un easter egg. El de Jocelyn Holt, el de Alfredo. Sí. Y ahí él describe Eh, que, o sea, describe varios libros sobre portales, uno de esos mm, hechos, y bueno, el de él también se suma. Vamos a hablar oh, eso más adelante, pero antes de pegarme un salto en el guión que tenía yo aquí,
Eh, Quería preguntar específicamente cómo se hace una biografía, porque, bueno, usted escribió una de Montt y ahí lo dice, digamos, en el texto, no estoy haciendo spoiler porque eso está en las primeras páginas, sino que es la En labor, el prólogo, el ahí se lo prólogo, lee. exactamente ahí está, digamos. Usted se lo puede leer en librería y se entera ahí mismo, digamos. No, no le estoy adelantando nada, pero es la labor imaginativa que tiene el autor para complementar. Eh, Mm. ¿De dónde nace eso? ¿Cómo se hace esa biografía? Uf, es complicado. Mira, a ver, la biografía es el género más literario dentro de la historiografía, perdón. O sea, por eso muchos historiadores la rehuyen, porque o no les gusta la historia, derechamente, les gustan las matemáticas, no sé qué sé yo, eh, o prefieren utilizar herramientas más conceptuales, pero la biografía te permite de alguna manera ponerte en los pies de otro, porque al final es eso, si yo voy a escribir una biografía de cualquier personaje, Pedro el Grande, Catalina la Grande, no sé, Winston Churchill o no sé, Simón Bolívar, qué sé Mm. yo tengo que trabajar casi como si tuviera una tabla Ouija, así, para tratar de contactarme con los espíritus. ¿Cómo se llama? La material que se obtiene son los vestigios que dejaron, porque yo ya no puedo entrevistar así, oiga, Simón Bolívar o José de San Martín, háblenme de sus campañas, ¿me entiendes? No puedo atrincarlos, no puedo tratar de sacarles una verdad que no quieren decirme, ¿me entiendes? No los puedo entrevistar en el fondo. Eh, y por lo tanto, ahí uno tiene que entrar a hacer una especie como de trabajo de reconstrucción cuando tú tienes un montón de piezas de un puzzle que están todas desordenadas y no tienes idea cuál es la imagen que tienes que construir. Entonces, es súper difícil. Y Mm. hasta cierto punto hay una especie como de posesión que hace el personaje que tú estás escribiendo de uno que escribe, porque tú estás contando la vida de esa persona y tú le estás prestando, en el fondo, tu cerebro, tu boca, tus manos, en fin, a ese que ya no está para escribir su vida. Indudablemente, y esto es una cuestión que de repente es medio pesimista, me retan de repente en la editorial cuando hablo de estas cuestiones. No hay ningún libro de historia que sea 100% cierto. Eso no existe. No existe la historia objetiva y todas esas chácharas. No, no existe nomás. ¿Por qué? Porque nuevamente yo estoy trabajando con ruinas, con vestigios. Y lo que yo puedo interpretar, mira, te doy un ejemplo. Durante mucho tiempo se pensó que las pirámides mayas, ¿ya? Que en realidad no son verdaderas pirámides, pero llamémoslas así, o las pirámides aztecas, en fin, o en Teotihuacán, en fin, eran de como tú las ves, piedra. ¿Ya? Pero de repente, con análisis espectrográfico, se descubrió que en realidad estaban pintadas y se encontraron distintos pigmentos. ¿Y a qué se llegó? ¿A qué conclusión se llegó? Ah, es que durante 100 años creímos que las pirámides eran así y en realidad no eran de esa forma, sino que estaban pintadas de colores vivos, rojos, rosados, amarillos, azules. Entonces, bueno, lo que nosotros pensábamos que era una cosa antes, ya no lo Mm. es, porque ha sido probado por la ciencia como una buena herramienta. En la historiografía yo puedo decir un montón de cosas, me puedo basar en las cartas de las personas o en lo que dejaron, pero yo siempre pienso que si yo pudiera viajar en el tiempo y les mostrara la biografía, me la tirarían por la cabeza y me dirían, todo esto es mentira. Oiga, pero usted dijo esto. No, usted me está malinterpretando. Entonces, es un Claro. tema. Lo he vivido yo cada vez que me entrevistan de repente y la entrevista la leo después, por ejemplo, en el diario y es como, oye, pero yo no dije esto así, me sacaron de contexto o están diciendo una cuestión distinta a la que estaba diciendo yo y escucho la grabación, por ejemplo, y digo, no, pues yo lo dije de esta otra manera. Entonces, eh, siempre hay una tergiversación. Sí, Lamentablemente tenemos que trabajar con eso, ¿ya? Tenemos que trabajar con ese rango, ¿no? Esa probabilidad de estar equivocado, pero cuando tú lo asumes, dices, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? es lo que Voy a hay. escribir el relato que yo creo es el más cercano posible. ¿Cachai? Hay una, Así, bueno, tengo una formación muy poquita yo de, de historia del arte. Y hay un profesor que decía ¿ya? que eh, era como llegar a un naufragio y tú encontrar el resto de un barco y cosas y gente y cadáveres y cachureos que están ahí, que botó la marea, y dicen, ya, reconstruye cómo la gente vivía ahí. Me lo tengo que Claro, imaginar. sí,
Bueno, y a propósito de eso de las pirámides mayas, también estaba ese mito de la, que también se veía en las películas antes también, de la Roma blanca, que todos eran blancos, con toga, y cuando Ah, no, sí, pues. las estatuas eran pintadas, tenían Sí, ojos, po. eran Ujú. personificaciones, etcétera. Eh, E incluso los Mucha edificios cosa. romanos estaban pintados. Sí, todo, ese es un color muy vivo, todos Sí. pensaban que era como todo de mármol blanco, y es un imaginario, como se llama, es muy potente. A propósito del imaginario, bueno, la labor que cumple no solo la razón, sino que la intuición en ese caso. Em, Personificar a alguien, pensar, bueno, tenía hijos, no tenía hijos, se le murió. Y en ese contexto es muy, muy, muy interesante la labor del biógrafo. A Ujú, propósito del libro que usted escribió de Don Manuel Montt, ujú. hablamos recién fuera de cámara o antes de grabar, perdón, que era escrito el 2009, que usted agregaría más cosas. Me gustaría repasar perdón, eventos personales de Don Manuel o de Manuel, que estuvieron marcados, que fueron como hitos de la independencia o hitos para toda la nación, pero que para él fueron muy personales. Por ejemplo, cuando era pequeño y su papá lo toman detenido, se vino acá Ujú. cerca donde estoy, a Nueva Bilbao, ¿no? Constitución. Relátenos cómo fue eso. O sea, a ver, es difícil porque son las correrías de un niño y la cantidad de material que existe es muy poca. Yo alcancé a encontrar posteriormente, y eso es lo más doloroso de todo. Después de haber escrito el libro, encontré cartas de él de niño. Oh, Un niño de 13, 14 años. Creo que espérate, la más antigua de las cartas, Manuel Montt debe tener 12, ¿ya? 12, 13, una cosa así. Em, pero claro, de esta época que tú me estás preguntando, que en el fondo son las correrías de la independencia, em, eh, es- no hay nada. Entonces hay que ver qué es lo que escribieron otros y pensar de buena fe que esas personas te están diciendo la verdad. Hay varias anécdotas que son interesantes. Em, Quizá la más gloriosa de todas es la de Manuel Montt y Paula Jara Quemada, que esa yo la leí, ¿sabes cuándo? Cuando yo era niño. Tenía, no sé, 8 o 9 años, estaba en mi libro de historia. Y se me había olvidado completamente. Me olvidé de eso. Y cuando empecé a escribir el libro de Montt, empecé a investigar, resurgió. Y dije, esta la tengo que contar. Mira, por lo menos, si no es cierta, por lo menos está muy bien contada mm, la historia. Después encontré, eso sí, material del mismo Manuel Montt que confirmaba la anécdota. Entonces, ahí yo ya puedo dar el salto de fe y decir, no, efectivamente, el mismo personaje me está diciendo que esto fue así. No sé si será tan como lo contaron otros, pero existió. claro, En resumen, para contarle a la gente, mire, eh, don Lucas Montt, el papá de Manuel Montt, era un hombre de avanzadísima edad. sí. Se casa con su señora, Mercedes Torres, tenían 40 años de diferencia. O sea, él 60 y ella 20. ¿Ya? Y va a tener a Manuel re viejo. ¿Ya? Porque Manuel es el menor de todos, que tiene tres hermanas, y viene después Manuel Froilán, y otros varios nombres más. Eh, y la cuestión es que era el Benjamín de la familia, había el chocho, el papá, de la mamá, todo lo que querían, era el único niño, etcétera, mimado por las hermanas. Ustedes ya se pueden imaginar. Y la cuestión es que don Lucas le ladra al árbol de la independencia durante el proceso y eh, a finales del periodo de la restauración monárquica, ¿no es cierto?, entre el 17 y el 14, o sea, hacia el 17, eh, los Talaveras de San Bruno están haciendo las últimas correrías por los campos de Chile, tratando de agarrar a los independentistas antes de que llegue el Ejército Libertador. Y ocurre que los Talaveras llegan a la hacienda de Paula Jara Quemada y ella estaba escondiendo, porque hay dos historias, una de la batalla de Rancagua, esta es posterior, y estaba escondiendo a un montón de personas que estaban siendo buscadas por los Talaveras, que está como policía política que tenía Francisco Casimiro Marcó del Ponte, el gobernador de Chile, y le dice, ya, ábrame las bodegas. No, no le voy a abrir ninguna cuestión. Está en mi casa, usted no trae ninguna orden, así que no, no le voy a abrir nada. Ah, entonces le vamos a prender fuego a su casa. Y la señora, que era bien de armas tomar, llega y les patea un brasero que está a la entrada de la casa.
Era una tarde, hacía un poquito frío. Les pateé el versero, aquí tiene el nombre, po. A ver si se atreven. Y los taladeras quedan así como medio, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Y la Paula Jara quemada agarra a un cabro chico que está escondido detrás de un pilar del zaguán de la casa. Es un cabro chico flaco, morenito, así como bien piola, y lo agarra de acá en el cuello y dice, miren, niños como estos crecerán para, ¿cómo se llama?, para combatirlos cuando sean grandes, etcétera. Y los talaveros se mataron de la risa, agarraron sus cuestiones y se fueron pensando que la señora estaba loca, y efectivamente ese niño era Manuel Montt. O sea, le tocó vivir eso. Él pierde a su padre siendo relativamente joven, de hecho creo que muere al año siguiente de este episodio, el 18, em, y en el fondo él alcanzó a tener a su papá 9 años, aproximadamente 9 o 10 años, eh, en circunstancias que fueron bien poco, ¿cómo decirlo? Bien poco comunes para un niño incluso en esa época. Mm. Ahora, yo siempre me he preguntado qué andaba haciendo Manuel Montt con el papá, siendo que nadie en el ejército español, en el ejército del rey, habrían tomado prisionero a un niño, entonces se hubiera quedado con su madre, pero aparentemente estaba de viaje con él y bueno, las circunstancias se desarrollaron de esa manera. Hay un, bueno, estaba leyendo también acerca del proceso de independencia chileno, y si ¿Mm? bien al principio habían como corrientes de, bueno, leales al rey, a la corona, etcétera, ese proceso de restauración fue muy violento, muy reactivo, muy reaccionario, y al final provocó que una chispa, así, todo lo que, al final, lo voy a decir en el bien a la chilena, los que estaban con la ¿Mm? duda, dijeron, no, ya, se acabó, seamos independientes. Fue como un catalizador, digamos, y este episodio, por eso se lo quise preguntar, es traumante, po. Alguien que después fue el presidente de Chile, pero, o sea, se escapó con el papá lo mandaron lejos, lo que era vivir con los 4 o 5 años que tenía ahí, digamos, con un papá de avanzada edad, como usted bien dice, que vivió ahí en ¿Mm? Paine, escondido, o sea, es un Eh, proceso traumático, digamos. pero yo tengo, ojo, yo tengo una visión distinta respecto a la restauración. En primer lugar, ya, si nos vamos a poner el rupturista, tú me estás dando lumbre. Por favor, le tiro al No, centro. yo creo que no. Yo Ya. creo que eso no es cierto y que eso es parte de la invención de la historiografía de la independencia. Es la historiografía escrita por los vencedores. Cuando tú analizas las fuentes, tanto españolas como chilenas, y peruanas, en fin, que en el fondo, y argentinas también, tú te das cuenta de lo siguiente. Claro, efectivamente, desde la perspectiva de los independentistas, fue lo peor que les podía pasar. Pero ojo, ojo, cuando tú miras, por ejemplo, la conformación del ejército del rey que llega a Chile, durante las campañas de 1813, ese que le da, vapulea a Carrera, tú te das cuenta que la mayor parte estaba compuesta por gente nacida y criada en Chile, gente que creía por la causa de la monarquía, gente que pelea del bando del rey. Eh, Sí, sí. Pareja, Pareja llega a Chiloé con, Antonio Pareja llega a Chiloé como con 300 hombres. De esos 300 hombres, como 20 eran españoles y el resto eran todos peruanos. Se va de Chiloé con 1.400 chilotes. Después aumentamos a 2.200, todos osorninos y valdivianos. Y de ahí llegamos a Concepción y el ejército se dispara de 3.000 y tantos, más o menos, 2.000 y tantos, a casi 5.000 hombres. Po. ¿De dónde salieron esas personas? ¿Todos eran españoles? No, 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 no. eran penquistas. Obviamente, sí. Espera, De hecho, los procesos de independencia fueron como una especie de guerra civil. Si no estoy diciendo que aquí, es una guerra civil. sí, fue una guerra civil. Y de ahí, Sí, sí, sí. No, ahí estoy de acuerdo con y de usted. ahí, Sí, y de ahí viene el periodo, por ejemplo, el de Mariano Osorio. Mariano Osorio, Diego Barro Arana lo crucifica por el tema de los tribunales de vindicación. Ya, pero a ver, veamos, ¿qué eran los tribunales de vindicación? Eran tribunales especiales que buscaban perseguir responsabilidades de aquellas personas que habían participado de la revolución. ¿Quiénes componían los tribunales de vindicación? Los cabildos. Los cabildos. Los cabildos están formados fundamentalmente por redes familiares. O sí. sea, esto fue hecho a propósito. De las 8.000 personas aproximadamente que pasaron por el sedazo de los tribunales de vindicación, solo 790 fueron encontradas culpables. De esas 790, solo 400 personas vieron penas de cárcel, ni una sola condena a muerte. ¿Me entendéis? Y el resto puras multas. Y en el fondo, esas 400 personas son aquellas personas que en el fondo estuvieron metidos en una sublevación contra
el soberano señor de estas tierras que era Fernando VII, que puede haber sido un idiota, pero de todas maneras era el rey de Chile y nosotros teníamos durante 300 años un sistema de gobierno monárquico. Cuando tú te levantas contra tu gobierno, eso se llama sedición. No, no, no. Ahora, cuando Casimiro, espérate, déjame, cuando Casimiro Marco del Pont llega a Chile, y ahí está la cuestión interesante, él antes se había reunido con Fernando VII. Hay un acta de la reunión de Fernando VII con Marco del Pont, donde Fernando VII le dice, toda la gente en Chile es traicionera, no confía en nadie. Y Marco del Pont llega con esa idea a Chile. Y después de haber estado viviendo acá un par de meses, le manda un oficio al rey. Y evidentemente que no le dice esto que te voy a decir con estas palabras, pero eso es lo que le está diciendo. Su Majestad, usted está equivocado. De la gente más noble, más partidaria de la monarquía, se encuentra acá en Chile. Aquí hay gente buena, decente, que son la mayoría. Y ellos están dispuestos a mantenerse bajo su soberano cetro. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso y empiezas a ver, si tú te pones en los zapatos de Marco del Pont, cuando tú tienes correrías de bandidos, asesinos, que matan gente inocente, civiles, mujeres, hombres, niños, sin ningún tipo de resquemor, que asaltan caminos, que roban y queman, que en el fondo son todas las correrías que nosotros aplaudimos patrióticamente de Manuel Rodríguez, Benavides y otros tantos más, Neira, en fin. Eh, ¿Con qué nos encontramos? Con que Marco del Pont reacciona como reaccionaría cualquiera. No es lo mejor, lo demás. Con No, pero él tenía violencia. encomendado una misión, no sé si lo entiendo, y hizo la pega que tenía que hacer, digamos. No, Pero, pues. no, 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 pero la pregunta no era, sí, pareciera que yo le estaba, No, no, pero espérate. Y lo entendió mal. último, No, no, tú me decías, es que esto enciende y dijeron, convenció a los últimos de que había que independizarse. Y ahí está el punto. La declaración de independencia fue votada. ¿Y cómo se votó? Sin voto secreto, con dos libros. Había un libro a favor de la independencia y un libro en contra de la independencia. Con un O'Higgins que era particularmente vengativo de a todos aquellos que no fueran partidarios de la independencia. Y cuando tú miras el resultado que lo da es casi unánime. O sea, valientes personas las que pusieron su nombre en el libro en contra de la independencia, porque no había posibilidad alguna de que después O'Higgins no te persiguiera. ¿Me entiendes? Entonces, por eso también, sí, tú tienes razón, durante el proceso de la reconquista, ¿no es cierto?, de la restauración, fue violento. Pero ojo, sí. que la independencia también se consigue de manera bien poco Sí, santa. sí, 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 sí. No, sí, no, no es el tema. También estaba recordando este libro de Isaguirre cuando dice eh, Jaime, que acerca de las Ideario causas, y ruta, perdón. Sí, ideario y ruta de la sí, sí, emancipación sí, sí, chilena, sí. sí. Cuando habla de, es muy interesante la idea, dice, cuando se recogen ideas de la escolástica antigua y que están pidiendo mucho la restauración de esa forma de monarquía, y de esa forma que es la antigua, perdón, que es la Ujú. Austria, no la borbónica. Entonces, Sí, pero que también el proceso de independencia, mi pregunta a lo mejor la realicé mal, tenía temas de, había gente a lo mejor que no quería ser leal a este rey impuesto desde Francia con Napoleón, etcétera. No tampoco, dice, queremos cabildo, pero queremos un poco más de independencia, no queremos en la parte borbónica, etcétera. Habían dudas ahí, obviamente hubo bandidaje, sí, eran operaciones de guerra, pero en- mi sensación, esto no es una tesis, una sensación, leyendo, es que estas acciones provocaron una reacción también en los chinos. Dijo, ¿sabéis que ya? Como alejarse. Ahora, mi pregunta también, que tengo una deriva. No sé si fue una reacción contra el rey, o contra la monarquía española, o contra Perú. Y de ahí empiezan todos los resquemores contra Perú. Y viene después la guerra Confederación Perú-Boliviana, la liberación del Perú, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, da lo mismo. Me fui un poquito por las ramas, pero quería hacerle esa pregunta. Interesante visión. También cabe destacar que O'Higgins mandó a buscar en un bergatín, no me acuerdo el nombre, a Juan Fernández, algunos presidiarios. Entiendo que varios presidiarios. Sí. Era esa la fue isla la, cárcel que tenía Chile. sí, que esa fue la primera primer barco de guerra chileno, casi oficialmente, digamos, Ujú. porque era un bergantín que se acomodó con algunos elementos de guerra. Pero eh, lo otro, pasando a otro tema de acerca de Manuel Montt y estos procesos personales, el tema de su matrimonio con Rosario.
que era su prima, Sí. y ahí empieza a hacer los vínculos con Casablanca, con el campo. Tenía vínculos también con el Huasco, con la zona de Atacama. Yo nací en Vallenar y mi familia es de allá, Freína, etcétera. Entonces, cuando leyéndolo me trajo como muchas ocasiones, con que después tiene problemas también en el gobierno de Montt, digamos. Hace como un salto y después tiene, es casi como una pelea de primos, digamos. O sea, estoy pintando con brocha gorda, perdóneme, perdón. Es como para poner el punto. ¿Qué podemos hablar y de la importancia de su señora Rosario, de su prima, que fue su señora, que tiene una particularidad habilidad de poner sobrenombre, usted lo menciona? Es la jefa Manuel Montt. Es como era Así muy, de sencillo. Lo tenía ¿cierto, no? cortito. Lo que Y era pasa es más que chica y lo marcó siempre, o al menos se 20, desprende su libro, 20 años menor. pero, no, 20 años, 19 años menor. pero lo Lo que marcó, ¿no? pasa, sí, mira, hay una muy buena historia. Manuel Montt en un momento se volvió así como ministro universal de Manuel Bulnes, como que le renunció todo el gabinete y quedó Montt nomás. Entonces Montt quedó como ministro del Interior, Justicia, Culto e Instrucción Pública, que era un solo ministerio, y ministerio así. Montt estaba reventado. Entonces, un día llega la Rosario al escritorio, Manuel Montt está en su casa y le dice, ya Manuel, es hora de irse a dormir. No, es que tengo que terminar estas pegas, en fin. Bueno, ándate a dormir, me voy a dormir. Se fue a dormir. Y la cuestión es que al día siguiente, esto es bien interesante porque ellos dormían juntos en la misma cama, cosa que no era muy común No era en habitual, esta claro, época. tenían separado. Encontró la cama, el lado de la cama de él hecha. Fue como, va ¿cómo se llama? Al escritorio y ahí estaba Manuel Montt durmiendo encima de los papeles con una pluma en la mano. Así. Lo despierta, mm, mano en jarra acá. Manuel, tú en este instante vas donde Bulnes y le renuncias por lo menos a 2 ministerios. Sí, mi amor, como usted diga, mi amor. Entonces, esa es una de varias, porque fíjate tú, y yo tuve esa suerte, porque en el fondo es una suerte maravillosa. Jaime Izaguirre, en una revista que se llamaba Finisterra, perdón, recopiló y después publicó una serie como de 39 cartas de Manuel Montt con su señora, cuando eran pololos. ¿Ya? Entonces, como el año antes de casarse. Yo logré encontrar otras cartas más de ese periodo. Unas cartas que de un nivel así como que harían que Gustavo Adolfo Bécquer fuera un hombre sórdidamente frío en comparación a De cómo era piedra. Montt, expresando sus sentimientos en una forma que hasta a mí me da un poco de vergüenza ajena. Y después vienen las cartas del matrimonio, ya que tienen mucha carta entre ellos escrita durante el periodo que estuvieron casados. Tienen unas cartas donde parece que se pelearon y se pelearon muy feo, ¿no? Sí, mal, mal. Y tú, lamentablemente, yo no tengo las cartas de ella, pero sí tengo las cartas de él y tú puedes hacer ingeniería reversa ahí, como Mm. reconstruir un poco qué fue lo que pasó. Hay ciertas cosas en las que nunca lo vamos a saber, a menos que aparecieran las cartas de ella, pero bueno. Y la cuestión es que ahí tú te puedes dar cuenta de que la Rosario Montt era la que sostenía el buque, mientras Manuel Montt desarrollaba su carrera política. Que, ojo, la carrera política de Manuel Montt nunca jamás fue su principal, ¿cómo decirte?, su meta en la vida. ¿Ya? No fue su principal meta en la vida. La política era una cuestión accesoria. A él le gustaba ser abogado, a él le gustaba ser juez, a él le Mm. gustaba impartir justicia. De hecho, en la época que fue presidente de la Corte Suprema, que fueron Ministro, sí. 20 años, un poco más, fueron los más felices de su vida. Así como, no, está esa famosa historia cuando le toma el examen de grado a Arturo Prat, Arturo en Prat, fin, sí. que es bien notable esa historia. Pero eso era como lo que más le gustaba. El haber sido presidente de Chile durante 2 periodos fue importante para él, eso yo no te digo que no. Y además porque cuando él es electo presidente, contra todo pronóstico y además con todo en contra, Montt tenía ganas de hacer cosas porque él pertenecía al ala más progresista o más radical dentro del peluconismo, ¿ya? Que era extremadamente centralizadora, cosa que no le gustaba a las élites regionales. Montt creía que el Estado era, en el fondo, un motor necesario de ordenación política, o, que ese era el director de la vida política.
y por lo tanto también de la vía administrativa. Em, y además también su monomanía con la educación. Piensa tú, durante el periodo de Montt, la única cosa que tú lo puedes comparar es con el periodo, no sé, de los gobiernos parlamentarios, luego con el de Aguirre Cerda en Mm, cuanto a construcción de escuelas. ¿Me entiendes? bueno, Entonces, ahí hay ¿cómo se llama? Una intención de que Chile creciera y se desarrollara en forma acelerada y alcanzando su máxima potencialidad. Evidentemente que no lo logró durante su vida. Chile es uno de los países más pobres de América Latina en esta época, pero de todas maneras, ese impulso que él da lo van a seguir otros, ¿ya? mm, Incluso sus propios enemigos políticos. Hay una linda carta de Domingo Santa María que con mucho desparpajo habla de cómo él es interventor en la política, que arregla todas las elecciones, etcétera. Pero hay una parte muy notable que dice: yo no puedo dejar que los teorizantes pongan en peligro lo que lograron Portales, Bulnes, Errázuriz y Montt. Sea, y tomemos en cuenta que Montt exilió a Santa María 2 veces y aún así uno de sus héroes personales. ¿Entendés? Entonces, ahí hay tema bien, hay un harto que reconocimiento. cortar. No, y además porque la Rosario Montt es, como te digo, es la que mantiene el buque a flote, la familia, etcétera. Montt nunca fue un padre lejano, ni particularmente autoritario. Es muy clásico de este sentir medio victoriano que existía en los países sudamericanos en esta época, pero tú te das cuenta cómo era la relación con sus hijos, siempre muy preocupado de los estudios, ayudándolos, nuevamente el tema de la educación. Le salieron un hijo que era muy, ¿cómo se llama? Muy díscolo. Fue el hijo que le daba todos los dolores de cabeza, vivos y por haber, que también se llamaba Manuel, Manuel segundo. Eh, o también tuvo mucho drama, que por ejemplo, Rosario Montt había estado muy, muy enfermo. Y según Manuel Montt estaba al borde de la muerte y se logra recuperar. Y a la semana que ocurre esto, se le muere el hijo mayor de un aneurisma, que es Manuel I. Y se muere en sus brazos, que es una cuestión terrible, porque se cae, estaba jugando en el patio, se cae y Montt lo agarra, el cabro está con estertores y muere al poco tiempo. O sea, imagínate cómo fue contarle eso a su señora que estaba convaleciente. Es una cuestión durísima. Eso, ¿Mm? es que, no, que hubo un delay en la conexión. Ah, Esa ya. muerte quizás lo marcó mucho porque, o no sé, Sí, quizás fue o el punto de vista que sí, quiso poner usted en el relato porque como que se empieza a apagar. sí, Eh, y él, bueno, también en su relación con su hijo, mimaba mucho a sus hijas, a las mujeres, uh, uh, y con los hombres era más estricto. De hecho, hay una anécdota ahí cuando le pegaron a un periodista, y él después lo es muy buena esa. sí, pero tenía esa figura, pero aún así era muy cercano, vivía ahí en lo que hoy es calle Merced. Merced, en el Ujú, centro, o sea, cerca de la plaza, igual, o sea, él igual ujú. vivía cerca de donde trabajaba, Sí, cerca de su familia, usted contaba que ponía su escritorio en el patio para ver a su hijo, un poco compartir con ujú, ellos, mientras él trabajaba, era un hombre trabajólico. ujú. Pero Mucho. pareciera que con la muerte de su hijo Manuel se fue apagando, o al menos eso lo pone usted ahí como su relato, O como... sea, se deprimió. O sea, mira, yo no soy psiquiatra, pero cuando yo veo cómo estaba, hay una carta que es desgarradora que le escribe a un amigo que es Vicente Pérez Rosales. Dice: perdóname que no te haya escrito en tanto tiempo, 9 meses, ¿no? Entre medio renunció a la presidencia de la República. O sea, y de hecho ahí se forman unos parangones bien notables. Mira, al menos la conclusión a la que llegué yo. Estuvo a punto de morirse su señora. Se le muere el hijo, que era el favorito, en el fondo. Y se llamaba igual que él, etc. Sí, Y más encima se le quiebra el partido, o sea, el grupo de gobierno, que eran los pelucones, y surge el Partido Nacional y el Conservador. Los nacionales, que son el partido de él, en el fondo, los monvaristas, es la mayoría en el Congreso. Pero los conservadores, que es el partido clerical, en fin, le hacen la vida imposible, al punto que le niegan los votos, ¿ya? Para aprobar el presupuesto de la nación. No sé si eso te suena parecido. pacto Y, fiscal. No, y de hecho, no, y no solo no, digo, eso, es lo que, mira, Balmaceda, digo, no, no, si se con repite. Balmaceda, de hecho, Sí, sí. hay 3 borradores
tres borradores de la renuncia de Manuel Montt. Uno está en un libro de Luis Barros Borgoño, que en el fondo era un prólogo al libro de Alberto Edwards y que terminó convirtiéndose en un libro de 300 páginas. ¿Ya? Proemio a la obra de, no sé, de don Alberto Edwards, el gobierno de don Manuel Montt. Ya, ahí hay una copia. Las otras dos copias están en el Archivo Nacional. ¿Ya? Probablemente las escribió Varas. ¿Ya? Y hay algunas distinciones interesantes entre ambas, pero en el fondo las tres concuerdan en lo siguiente. Cuando Manuel Montt dice por qué va a renunciar, dice, se me ha sugerido que agarre la ley, que tome la ley del año anterior y la haga regir para el año siguiente. Yo me niego que quede a otros violar la Constitución. Entonces ahí tú tienes, es como la interpretación del constituyente. Manuel Montt está diciendo que lo que hizo Balmaceda, o va a hacer Balmaceda 40 años después, 30 y tantos años después, es inconstitucional. O sea, el Congreso tenía razón, por lo menos en eso. ¿Ya? Bueno, era inconstitucional. Eh, y ahí tú te das cuenta, dos personas con caracteres distintos. Ojo, que Balmaceda era muy cercano a Montt en esta época. O sea, perdón, en la década de 1860. Tanto así que Manuel Montt, uno de los grandes amigos también de Manuel Montt, era Manuel José Balmaceda, el padre de Balmaceda. Y Balmaceda y su padre se llevaban pésimo, tenían una relación terrible. Y Montt usualmente era mediador entre ellos. ¿Ya? Hay unas cartas de doña Encarnación Fernández, la mamá de Balmaceda, pidiéndole a Montt que interceda entre ambos. Una cuestión bien, bien curiosa. Em, Balmaceda entra a la política gracias a Montt, ¿no? Pero ambas personas de carácter distinto, enfrentadas a una misma situación, operaron de manera distinta. Mm. Es una cuestión interesante. ¿Cachai? Em, pero sí, le golpeó mucho la muerte de Manuel I. Em, Como te digo, cuando tú ves las cartas de Montt, eh, y en el fondo como que tú tratas de escudriñar cuáles son sus síntomas, cómo se siente, tú no podrías llegar a otra conclusión de que aquí hay una depresión Se deprimió. muy dura, muy Porque dura. da El la luto, impresión sin embargo. que se apagó, digamos. Y eso es una pregunta que le iba a hacer yo, porque algo que me da vuelta mucho siempre cuando leo historia, son las ¿Mm? continuidades o las cosas que se repiten a modo de dato freak. Ah, no estoy haciendo tesis de nada, por favor. No soy quién. Pero eh, esta personalidad que él tenía, que era muy pragmático, pero hacía muchas cosas, fue multiministro, trabajó en ¿Mm? el Instituto Nacional, en la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Y aparte como su físico, porque lo miraban en menos porque era más bajito, era moreno, mecha tiesa, qué sé yo. Usted lo dice así, digamos. No estoy ¿Eh? interpretando. Si era como la Un, locomotora, perdón, si era la no era locomotora un del siglo aristócrata. XIX. No, no, claro. No, no, es que en No, el fondo no era un aristócrata y Montt, cuando tú lo tratas de posicionar socioeconómicamente, pertenece a la clase media. sí, sí, La clase media en Chile te dicen que es un invento del siglo XX, pero en realidad nació en el siglo XIX, solamente que era un poco distinta la clase sí, media. sí, sí, claro. ¿Mm? Se fue pergiñando ahí, fue armando. Después mucha de esa clase media se volvió clase alta y algo que tiene la élite Sí, chilena, para bien o para mal, no sé, algunos dicen que para bien, que es que logra cooptar a esos buenos elementos, lo hace suyo, lo emparenta, qué sé yo, y eso provoca cierta estabilidad también a nivel político porque evita los conflictos. No estoy diciendo, estoy diciendo en modo general, porque conflicto hubo, por ejemplo, la guerra del 51-59, que vio Montt mm, con algunos familiares, directos o indirectos, de Copiapó, digamos. Yo que soy de Atacama, si nos puede mencionar a abuelo de pájaro, cómo se mm. vivió o qué, por Manuel esas guerras civiles, que son muy potentes. Hay gente en Copiapó que todavía le da vuelta, hay mucho Sí, no, sí. reivindicación de ese sujeto histórico, que está bien, o sea, son de allá. Y de Pero, don Pedro León Gallo. exacto, exacto. Eh, ¿Cómo se vivió de forma personal para don Manuel? Si hay algún testimonio que haya dejado o lo haya Eh, sentido, porque no era un enemigo ajeno a él, a eso es lo que quiero llegar. a ver, nunca se lo tomó personal y jamás tampoco personalizó el conflicto. ¿Ya? Pedro León Gallo era primo hermano de de su señora, pero no era Claro, primo de Montt. ¿Ya? Son parientes de la señora. Y por lo tanto son parientes políticos de él. Los Gallo Goyenechea son las hermanas Goyenechea, una se casa con un Montt, que es el padre de Rosario,
y el otro se va a casar con un señor de apellido Gallo, y que en el fondo ahí van a ser los León Gallo. O sea, perdón, los Gallo Goyeneche. La cuestión es que eso nunca le interesó a Montt. No, temas familiares, esto nunca fue un tema familiar. Esto es un tema de Estado, un tema de país, de cómo vemos el país. Para 1851 la guerra fue recorta, duró 3 meses y medio, y como todas las guerras civiles chilenas, cortita pero sangrienta. Sí. En el fondo, Montt siempre supo que era un advenedizo, ¿ya? Yo, en serio, la sociedad chilena del siglo XIX eh, eh, era una sociedad donde una persona con las características de Manuel Montt eh, no tiene ninguna posibilidad de llegar a donde llegó, y lo hizo. ¿Por qué? Porque en el fondo Manuel Montt encontró a gente que estuvo dispuesta a abrirle las puertas, porque era un gallo inteligente, capaz, en fin, y se admiraron de eso. Em, Mira, un solo dato. Aníbal Pinto, que estaba casado con, ¿cómo se llama? Con Delfina de la Cruz, que es la hija de José María de la Cruz, el que dirige la parte de la Guerra Civil de 1851. Le escribe a su suegro, años después, esto en 1857, 58, por un cambio de gabinete que hace Montt. Y le dice, el negro no ha puesto a nadie conocido. Cuando te dice que, perdón, ha colocado pura gente desconocida, ese término, gente desconocida en el siglo XIX, significaba que no era de nuestro grupo social. Es O sea, que es la gente como aristocracia. uno, como dicen los Que pitufos. se, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Entonces, a contrario censo, cuando se inaugura el monumento Montvara, afuera de lo que era la Biblioteca Nacional en esa época, que era el antiguo Tribunal del Consulado, donde se hizo la reunión del 18 de septiembre de 1810, había un señor muy viejito que se llama Alejandro Vial. Y Alejandro Vial era un cabro chico, no cabro chico, que tendría 26 años, 27 años, cuando Manuel Montt lo nombra ministro, y lo nombra ministro de Hacienda. Y él hacía un recuerdo de Manuel Montt por la inauguración del monumento. Creo que está publicado en el Mercurio, de 1904, y dice una cuestión más o menos así. Yo no era nadie, tenía mi título bajo el brazo, había estudiado, y él me dio la oportunidad de arreglar las finanzas en Chile. Él le dio la oportunidad a un montón de otras personas Mm. que podrían tener fortuna, pero no abolengo, para entrar al gobierno, para hacer crecer a Chile. Uno de ellos, por ejemplo, era Silvestre Chagavía, también un don nadie desde el punto de vista del abolengo, pero después se convierte en un gran hombre de negocios, ¿no? Entonces, ahí hay un punto interesante. Y lo otro es que cuando tú miras, por ejemplo, los gallos Goyenechea en el norte, son personas riquísimas. No te digo que son los dueños de Atacama porque competían con otras familias, pero hay un gran amigo mío que tiene un libro maravilloso sobre el tema, se llama Joaquín Fernández. Joaquín tiene un libro sobre la guerra del 59 en Copiapó. Y Oh. mucho de lo que él analiza, fundamentalmente te dice, en Copiapó no hay Estado, no existe el Estado, son los privados los que entregan en definitiva los mínimos de seguridad. En una conversación más coloquial, me dijo, esto es como el lejano oeste, el Far West chileno. ¿Por qué? Porque en el fondo las juntas de minería son las que controlan la policía. Ellos tienen una policía privada que mantenía a raya a los mineros, en fin. ¿Y qué pasa cuando el gobierno decide ponerle fin a eso? Llega el gobierno a decir, no, ahora va a llegar el Estado. Los municipios van a estar bajo el control directo del gobierno. ¿Cómo se llama? Ahora va a haber policía estatal. Los intendentes van a ser nombrados por el Estado acá. Aquí no hay así como cooptaciones, ni mucho menos. Bueno, eso es pisarle los callos a la élite. No era la primera vez que ocurría en Chile, la guerra del 1829, el derrocamiento de O'Higgins en 1823, todo de una forma u otra cae en lo mismo. Llega el Estado con la intención de centralizar para dirigir los procesos. La élite local dice, usted me está quitando derechos adquiridos, yo siempre he hecho esto, ¿por qué tengo que dejar de hacerlo? Usted está afectando mis privilegios, o más que mis privilegios, mis derechos, y por lo tanto, váyase. Pero para 1859 se juntaron el hambre con las ganas de comer, porque Mm. en el fondo, ¿cómo se llama?
el disgusto que existía, por ejemplo, en Atacama, se mezcla con una conspiración sediciosa que va a existir en Santiago y en el sur, que van a buscar dar un golpe de Estado en Santiago. Manuel Montt tiene algunas cartas escritas a su cuñado, el hermano de Rosario, que se llama Anacleto. Y Anacleto recibe unas cartas que son terribles, porque en el fondo primero Manuel Montt describe quiénes son los que están levantándose contra él. Socialistas y fanáticos religiosos. Esos son los términos que utiliza. El fanatismo y la impiedad. O sea, son dos cartas distintas. Se dirigen contra los afanes del gobierno. ¿Quién me puede decir a mí qué tienen que hacer los liberales, que son muchos de ellos masones, que están de la mano con los conservadores que son clericales, levantándose contra el gobierno? No lo entendía Manuel Montt. Y de hecho, Manuel Montt pensaba que la guerra del 59 la iba a perder. ¿Por qué? Porque Pedro León Gallo tenía don ejército. Mm. Y más encima tenía toda la fortuna de los gallos detrás de él. Tanto así que Pedro León Gallo fundía sus propios cañones, tenía su propia moneda, que Sí, tenía más valor que el peso chileno, porque tenía más plata. Eh, y además también tenía un montón de gringos y de extranjeros que trabajaban para él, que le crearon trenes blindados y un montón de tenía otros los artilugios bien suevos, interesantes. ¿cómo se llaman? Los suavos, suevos, Suevos, suevos. que era una En forma fin, de militares, o sea, claro, no eran milicias desordenadas, digamos. no. Entonces, al final Montt llega y le escribe a su cuñado y le dice, no le dice que van a perder, pero te pido por favor que si es necesario, agarres a mis hijos y a Rosario y les des protección. Llévatelos lejos, ¿no? Y algún día cuando mis hijos crezcan, cuéntales que su padre murió por la patria, o algo así. No tengo mi epistolario, Manuel Montt, no lo tengo a mano, pero que tengo un libro, un epistolario en 2 tomos con las cartas de Manuel Montt, son 1400 y tantas cartas, y ahí están esas cartas que son bien notables, porque en el fondo el gallo te abre su alma. Eventualmente el ejército ganó en Los Loros y Cerro Grande, pero el ejército del constitucionalista, ¿no es cierto?, del gobierno, pero, pero estuvo cerca de no ganar. Uy, sí, 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 Estuvo ahí. sí, pegó en el palo, o sea, para Copiapó, digamos. Eh, mencionó recién esta facultad que tenía él de escoger gente, ponerla, ver un poco la capacidad, meritocracia. Estoy haciendo un término anacrónico, pero para que se entienda, para los que nos escuchan. Hay una, bueno, hay una especie de anécdota de la relación que tuvo Manuel Montt con Diego Portales, que fue muy breve, pero fue también alguien que lo vio, lo promovió desde el Instituto Nacional, ¿no es cierto? Eh, Bueno, después Portales muere, digamos, entonces eso no se prolonga por cuestiones históricas, digamos, pero no fue por voluntad de las partes, pero me parece que hay, o no sé si ese es el seco que dejó en el libro, que hay como un sello ¿Mm? que él toma, esa ser pragmático, o saber ocupar, tener buen ojo. Mira, yo creo, yo creo que eso Montt lo aprendió solo, ¿ya? Portales, si bien era un personaje que no tenía casi nada de virtud, sí tenía una virtud para elegir gente, ¿ya? Y él mismo lo reconocía, ¿ah? En todo caso. Eh, Él nunca quiso ser un hombre virtuoso, ¿ya? Era Sí, como, sus cartas son muy buenas, celebraba el pecado, son muy buenas. celebraba el pecado. Sí. Pero fíjate tú que la relación entre Monty y Portales es aún más corta, creo que lo que puse en el libro, porque en el fondo a él lo nombran oficial mayor del Ministerio del Interior, que es en el fondo el equivalente a subsecretario hoy día, del Interior, y Portales renunció a los días como ministro, a los días, y queda él como ministro de Guerra, ¿ya? Ahora, sin perjuicio de eso, el Ministerio de Guerra está al frente del Ministerio del Interior en la moneda, entonces es una cuestión que, perdón, sí digo bien, no en la moneda, sino ah, El en Palacio donde está el Bueno. Museo Histórico Nacional, en el Palacio de la Real Audiencia. Así que también no es que no se fueran a ver. Pero ¿sabes qué? Lo notable es lo siguiente. La revista chilena de Historia y Geografía publicó unas cartas, que quizá tú conoces, que yo las cito en el libro, que son las cartas del juez instructor de la causa del asesinato de Diego Portales, el juez Álvarez. Ese señor que se lamenta por la muerte, porque agradece que esté muerto, ese. Sí, eso mismo. Es medio Y raro ese. Sí. lo terrible sería, lo terrible es no tener las cartas de Manuel Montt, porque son cartas a Manuel Montt. Álvarez era compañero de Ah, colegio de Montt, eran de la misma generación. Y de hecho, yo estoy esperando que me preguntéis por Antonio Vara, que es de tus tierras,
sea, un poquito más tirado a la costa, pero que eso es una historia fascinante. Pero el tema es que cuando le dice, mire, qué lástima, era un gran hombre, pero qué bueno que se murió, Sí, porque era como un padre castigador, sí, como que no dejaba crecer, en fin, era agobiante, todo lo quería controlar, en fin. En el fondo, Portales como que se embriagó con el poder, ¿ya? Siendo que él mismo lo rehuyó en varias ocasiones. Em, pero yo no creo que haya mucho mérito en Portales respecto a Montt, porque también lo pongo en el libro, no tenían nada que ver en personalidades. Manuel Montt era un hombre pechoño, pacato, amigo, mm, ¿cómo se llama? No era amigo de la bebida, era un hombre muy austero, y más encima hiper, súper romántico. Entonces, ¿qué tiene que estar haciendo con un Portales que es extremadamente chusco, que más encima era medio ciclotímico, porque así iba a zapatear cueca y a tocar la guitarra a la chimba y después te cerraba las chinganas, sí, po? sí, 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 Entonces claro. es una cuestión muy, muy rara. Yo creo que lo que pasó fue que hubo historiadores como Encina, como Eizaguirre, poquito de Eizaguirre, mucho Bernardino Bravo Lira y otros historiadores que dijeron Montt sinónimo de Portales. Incluso historiadores del siglo Muy bien. XIX. Este famoso libro anónimo, que en realidad todos sabemos que lo escribió, que es el Decenio Manuel Montt, que lo escribe Domingo Santamaría, Diego Barro Arana, Marcial González y puede que José Victorino Lastarre, creo que estuvo metido ahí también. Son varios autores y cada uno se encargó de un capítulo. Mezclan, porque te generan un Frankenstein de personalidad. Por un lado, Manuel Montt, cuando era niño, nunca rió, nació adulto, ¿ya? Era un fome, latero, pero al mismo tiempo era un tirano. Pero al mismo tiempo admiraba Portales. ¿Y por qué admiraba Portales? ¿Solamente porque era un tirano Portales o porque también le gustaba ir a zapatear a la chimba? ¿Me entendés? Es una cuestión que no cuadra, No ¿me cuaja entendés? tampoco. No cuadra, no cuaja, no tiene ningún sentido, pero sí yo lamento así profundamente que en los archivos que yo he peinado, incluso de la familia de Manuel Montt, que fueron muy generosos conmigo y que me prestaron el archivo para poder revisarlo, etcétera, y encontré cosas maravillosas, porque no hay otra manera de decirlo. eh, ¿Qué te digo yo? No están las cartas que le escribió, no están las cartas, las copias que le escribe Manuel Montt a Álvarez, para saber qué era lo que opinaba él. Pero yo creo que Manuel Montt podría no estar tan lejos, por lo que uno entiende de lo que escribe Álvarez en las cartas sucesivas. Em, es un tema, es un tema bien interesante, porque también ahí hay una construcción, creo yo, que es más construcción que realidad, Este, respecto a la relación entre Montt y Portales. un imaginario historiográfico, quizás para poder, es como cuando uno, como dicen los españoles, mirar a, a toro pasado o analizar el Ah, diario, o sea, el partido con el diario el día lunes. Digamos, claro, re fácil, eh, después reconstruyen nomás, dice, hay una continuidad entre Portal y Montt, ¿por qué? Bla, 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 y te inventáis algo, más o menos eso. sí, no, son personalidades distintas enfrentadas a circunstancias distintas. Ahora, con esto termino. Lo que sí es que Montt tenía un olfato político bien malo. O sea, o mejor dicho, Montt no sabía cuándo ceder. Entonces, la política es el arte de lo posible, dicen por ahí. Y el problema es que Montt nunca pensó eso. Montt dijo, las reglas están para cumplirse, pero ¿será conveniente cumplir estas cuestiones de esta manera y no ser un poco más flexible? Como le dijo una vez Antonio Vara. No, 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 no. Las reglas Mm, están para cumplirse. Y por eso la primera amnistía, eh, después de la guerra del 51, vino como 4 años después. mm. Entonces, y Y, eso y, sentó ge- muy mal. y genera tensiones. Bueno, cuando expulsa al hijo de José Miguel Carrera, era un hombre Ah, inflexible. O sea, pero era eso un- no es culpa de José Miguel, de José Miguel Carrera Fontecilla, es culpa de la mamá, de doña no, claro, Mercedes, ¿no? que Porque es seguramente porfiada. la señora ahí que era porfiada, que iba a sacar al hijo del internado, llegó un momento y dijo, aquí todos somos iguales, estoy relatando a Sí, po. grosso modo Sí, para los que nos escuchan. aquí todos somos iguales. No, se le dice, Y el otro señora, dijo, aquí pero este es un somos todos príncipe de la iguales, patria, me importa nada, pum, se fue. ¿no? No, y fue a alegarle a Prieto, po, fue a alegarle al presidente de la República. Ah, como decía el hijo José Miguel Carrera, pues que yo no puedo hacer nada si el director del Instituto Nacional. Yo, yo no lo mando. No, Ah, pero sí. ese bueno, biográficamente puede ser una anécdota, pero lo relata de cuerpo y alma, digamos. Una Sí, persona cuadrada, digamos. Cuadrada en el sentido de, sí, estas son las normas y aquí. sí. Eh, a propósito de, recién lo mencionó, de Antonio Varas, hay un Ujú. episodio traumático porque él era
compañero de curso, Manuel estoy hablando, del hermano de Antonio Varas, si no me equivoco. Mejor Muere amigo. y después eran amigos, muere y Eh, después se hacen amigos de Antonio, pero también como que se hace cargo, entre comillas. Cuéntenme un es poco la un- relación y por qué es tan mítica, que ha sido imitada, Montt perdón, siempre, hoy y de sí. mala forma, quiso ser imitada de mala forma. Mira, lo que pasa es que Manuel Montt siempre anda adoptando gente. Siempre anda adoptando gente. Antonio Vara, Balmaceda, en fin. Eh, la historia de José Miguel, que es el hermano mayor de Antonio, es una cuestión bien interesante porque eran compañeros de curso con Montt, y eran parte de un grupo de amigos, de un grupo de amigos, y que todos eran más o menos lo mismo. Eran gente que en el fondo no tenía mucha plata, pero eran muy inteligentes, les iba muy bien en el colegio, tenían un trasfondo socioeconómico más o menos similar. La mayor parte de ellos trabajaban en el instituto como inspectores y además eran alumnos. em, y la cuestión es que, ¿cómo explicártelo? Se forma una patota de Un lote, amigos, un amigo un lote. Entonces, y, pero la historia de los Vara es más terrible porque ellos venían de Cauquenes y el padre de los Vara había sido un militar monarquista. Entonces, eh, tenían, ¿cómo se llama? ¿Cómo explicártelo? Un pasar económico terrible. Más encima Antonio Varas tenía no sé cuántos hermanos, vivía en una pobreza terrible. Y aún así, José Miguel se las ingenió para que Antonio se viniera a Santiago a estudiar con beca. Igual que él, igual que Manuel Montt, igual que el lote amigo. Y ahí es cuando se enferma nuestro querido José Miguel Vara, que no tengo idea qué fue lo que le pasó, pero la típica cuestión, cambie de aire, que el aire de Santiago le hace mal, vuelvas a sus tierras. Entonces se va rumbo a Constitución, que en esa época creo que el Maule todavía no estaba embancado, entonces era navegable, y la cuestión es que el barco a medio camino se hunde, y José Miguel Vara muere en ese naufragio. Y de repente Antonio Vara se quedó sin su mayor protector, que era su hermano mayor. Y ahí es donde entra Manuel. Manuel Montt vio en Varas potencial, ¿ya? Entonces, cuando ya el grupo de amigos salió del colegio, porque aquí te estoy hablando, no sé, porque Antonio Vara era 9 años menor que Montt, así que ponte tú, con Manuel Montt está en el equivalente hoy día a cuarto medio, y Antonio Varas debía estar así como en tercero básico, ¿ya? Y de ahí honra su juramento, como todos los demás amigos, porque José Miguel los obliga a jurarle a él, los amigos, que se van a hacer cargo de Antonio mientras él no esté. Y todos cumplen fielmente. Y lo ayudan con plata, le ayudan a comprar los uniformes, le ayudan a comprar ¿cómo se llaman? Los útiles. Que, de hecho, yo te contaba, ¿te acuerdas cuando te conté lo de las cartas de Manuel Montt de niño? Son principalmente pidiendo libros, materiales, zapatos, en fin. Bueno, cuando Vara sale del instituto, el primer título que va a tener es de agrimensor. Es como personas que medían las cavidades de los terrenos, en fin. Y después entra a estudiar Derecho en el Instituto Nacional y lo obtiene después el título en la Universidad de Chile, porque la universidad daba el título, pero tú estudiabas en el instituto. Y la cuestión es que Montt le consigue su primera pega, de visitador de tribunales, ¿ya? Ahí Antonio Varas va a tener un ras bien duro con Domingo Santamaría, cuando era, ¿cómo se llama?, intendente Colchagua, y Santamaría no era liberal, sino que era pelucón, y termina peleado con el peluconismo y se pasa a los liberales. Ahora, el tema es que Varas siempre va a estar muy agradecido de todo el esfuerzo que hizo este grupo de amigos, pero particularmente Manuel. Y Montt ve en Varas algo muy similar en que otras personas que él admiraba, digamos, lo que tenía cerca, decía, esta gente vale. Un hombre que salió de la nada, que a puro esfuerzo estudió, obtuvo 2 títulos, ¿no? Y que se distinguió precisamente eso. Ocurre que el primer cargo ministerial que va a tener Antonio Varas no es con Montt, es con Bulnes.
Y de hecho, si no me falla la memoria, Bulnes es el último, perdón, Vara es el último ministro del Interior que va a tener Manuel Bulnes, y después Manuel Montt lo nombra, hay una continuidad en el fondo, y lo nombra ministro del Interior a él. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo te digo que esa, hay ciertas sociedades eh, eh, que fructifican, donde Montt y Vara se entendían perfectamente, pero habían grandes diferencias también entre ellos. Vara era un hombre así, una muñeca flexible, no te digo como poco, era buen negociador, ¿ya? Pero, y Montt era el inflexible, el duro, el cuadrado, como tú bien señalabas. Ahí está la dupla. ¿Cachai? Era como Sí, po. especie de Entonces, opuestos, se claro, se complementaran. compensan. Pero al final del día, Vara era obediente y hacía lo que le mandaba el presidente de la República porque él no se manda solo. Mm, Llega un momento en que Varas deja de ser ministro del Interior de Bulnes, perdón, de Montt, el 56. Y ya en esa época, él quería estar fuera de la política. Él no pensó que su carrera política hasta ahí nomás llegaba, porque en el fondo él fue el encargado de aplicar la ley, en el fondo, con los revolucionarios. Y va a recibir muchas presiones de otros miembros del gabinete, del congresistas también, que le dicen, oye, ya, po, aflojen, aflojen un poco. Si aquí hay hijos de familia importantes, aquí, como una vez escuché, simio no mata simio, en el fondo, entre gente como uno no se hace este tipo de cosas. Y yo creo que no les mandó a decir agradezca que no los mande a fusilar, porque eso era lo que habría que hacer, porque efectivamente son hijos de ese tipo de familia. Cuando Varas vuelve a ser ministro del Interior en 1860, empieza la idea de que va a ser candidato a la presidencia. Y ahí es muy claro, desde un inicio, que él no quiere ser presidente. Quizá lo quiso hacer antes, pero ya en esta época no. Y viene toda la presión a Montt para que convenza a Varas que sea presidente. Y Montt le escribe a todo el mundo y dice, compadre, yo no lo manejo a él. Él es un hombre adulto, sabe lo que hace. Y don Antonio siempre le dice, don Antonio no quiere asumir ninguna candidatura. Y ahí viene la locura por quién va a ser el candidato del Mondvarí. Silvestre Chagavía sonó mucho, pero el que terminó siendo el candidato era un mondvarista medio así como medio infiel, porque es José Joaquín Pérez, que no tuvo ningún asco en ser electo con los votos de los mondvaristas y después terminó gobernando con la fusión liberal conservadora. panqueque, como le dicen en Argentina. Claro, tú lo has dicho. No, pero bueno, el poder es así, sí. Sí. Y a uno que le gusta la historia lo ha visto tantas veces que, bueno, ¿qué más da? Eh, bueno, me quedan varios temas, pero o sea, hemos estado muy entretenidos ahora en esta conversación. Tiene una gran memoria, profesor, y cosas que yo no la tengo. Se me va mucho el santo al cielo, como dicen. Eh, ¿Cuál es su evaluación como figura? Ya, así como, eh, no sé si poniendo con un concepto de Manuel Montt. ¿Es esto para Chile, digamos, por ejemplo? Uf, mira, hay cosas que digo en el libro que hoy día ya no las sostengo mucho, hay otras que me he vuelto más radical todavía. Eh, Mira, en principio yo creo que Manuel Montt es uno, no es el único, es uno de una camada de individuos que va a surgir en el fondo del mundo post-independiente, de un Chile post-independiente, que se va a ir construyendo de a poco. O sea, el hombre hecho a sí mismo. ¿Ya? No en la lógica anglosajona, británica o norteamericana, no. En América Latina el asunto es bien distinto. Montt tenía conexiones familiares, pero su familia nuclear principal no era una familia ni rica, ni poderosa, ni nada, pero Claro. tenía tíos, primos, No era tías, primera muchas tías. división, pero estaba ahí, ¿no? No, Bueno, está entre primera vez y segunda, ¿me claro. entendés? Eh, de hecho, las historias son muy notables porque Montt estaba interno, pero los internos tenían la posibilidad de salir los fines de semana, pero no se iba a devolver a Petorca por sábado y domingo. Entonces se iba a la casa de unas tías que tenía, que estaban forradas en plata.
y lo llenaban con comida. Esa es una cuestión así como, ay, pero Manuel, usted está muy flaco, como unos dulcecitos, etcétera. Y después regresaba con una bolsa de comida ¿cómo se llama? Al internado, al instituto, y ahí, una Todos fiesta, felices. todos felices. Em, Tú sabes que este Montt, digámoslo, este hombre que se va haciendo a sí mismo, también va a tener una visión. Oh, Está pensando en Chile en 30, 40 años más, cosa que hizo Bulnes también. ¿Eh? Bulnes fue extremadamente previsor y por eso esa manía de construir instituciones, en fin, Montt no fue tan así como de creador de institucionalidad, pero sí lo que hace Montt es fortalecer la que ya existía y además también fortalecer el Estado. ¿Ya? Em, es curioso porque Montt no te digo que sea estatista, para nada, pero sí él creía que el Estado tenía que tener una voluntad rectora de la política nacional. Y en ese sentido, él consideraba que un país que estaba tan desconectado como Chile, porque piensa tú, nosotros no teníamos ferrocarriles y los primeros ferrocarriles se construyeron durante el gobierno de Montt. mm, Chile tenía una red telegráfica enana que parte con Bulnes y después se amplifica considerablemente con Manuel Montt. Cómo tú comunicas ideas, cómo tú comunicas decisiones, en fin, cómo tú mueves a la gente dentro del país, un país que tiene una geografía bien jodida en varios sentidos, eh, mucho valle, mucho río, que tú puedes decir, ah, el río no trae nada de agua, sí, pero un hoyo en la tierra lleno de piedras, ¿cómo lo cruzáis? Hay que construir un puente, los puentes son caros, mm. ¿entiendes? Y más encima, la gente del Maule lo sabe perfectamente con las últimas lluvias del año pasado, no estoy pensando en las de ahora, cómo casi se desbordaron los ríos y te inundaban Talca o Linares, ¿me entendí? Sí, Entonces, los ríos en Chile se enojan, y sí, harto. sí. Ha vuelto mi gato. Ahí Oye, está el gato. ¿te importa, compadre, o no? Oye, Para los que ya, nos mira, escuchan, volvió el gato. Yo creo que ya mira, está. está enojado, ya. O quiere Mira, ya, que aparecer. te conozca el mundo. Estás conmigo, si esa es la cuestión. Regalón. Ya. Como tú, los gatitos. Es que el gato cree que soy su mamá, en serio. Me sigue a todos lados y No, es que son soy su. posesivos y les gusta estar con Sí, un gato. Son sí, gatos. no, soy su tuto, si esa es la cuestión. Pero bueno, de hecho, probablemente, oye, compadre, ya es hora de irse a dormir. Sí. Aló, 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 aló. Creo que lo perdí. Sigue grabando. Aló. Para aquellos que nos están escuchando, estamos con el profesor Cristóbal García Huidobro ya en este cierre de la entrevista sobre Manuel Montt. Se ha cortado la conexión y estamos esperando que se reconecte. Si no, Te volviste a caer. sí, no sé si fue Yo el no sé gato si o habrá, fue mi hija, pero yo no ya, sé, mira, yo no sé si, bueno, tú sabes, yo no sé si habrá quedado grabado lo que te decía, pero te decía simplemente que si yo tuviera que englobar a Montt en una sola palabra, yo diría que es un visionario, ¿ya? Es un visionario de lo que tiene que ser la República, el Estado, cómo en el fondo vamos a manejar Chile. mm, Y en ese sentido, Montt estaba mirando lo que estaba pasando en Francia, estaba mirando lo que estaba pasando en Inglaterra, estaba mirando lo que estaba pasando en todos los países que en el fondo son modelos, ¿ya? O que Chile tomó como modelo. Y en ese sentido yo creo, a pie juntilla, ¿no? Que Montt tenía esa idea de, como era el lema del partido, libertad en el orden, pero también libertad, progreso en el orden. ¿Ya? mm. Y ese es, creo yo, el elemento fundamental con el cual yo me quedaría. Ahí, Eh, ¿Mm? es que tengo una pregunta porque ya un poco para ir cerrando, agradezco ya su excelente disposición y excelente clase. Esto da para un seminario, pero acerca de la visión de Manuel Montt, él hace algo muy importante para este país, que si bien se le vincula con la figura de Portal, el peso de la noche, lo conservador, hay una encomienda a don Andrés Bello de hacer un código civil, que no es solamente el código ¿No? civil, digamos, como uno lo entiende hoy día, sino que es una forma nueva de hacer leyes, de interpretar leyes, de dejar atrás, ahí sí, recién, el antiguo régimen.
digamos, monárquico, ya en la práctica, dejar las leyes es una forma de decir, ahora sí que somos una república. Sí. Eh, me- me- quiero que pasemos, yo sé que no nos da tiempo, pero breve por la figura de Andrés Bello, y ya que lo hemos hecho tan personal, hay una insurrección que ocurre en el gobierno Montt y participa un hijo de Bello. Entonces es como raro. Bueno, sí, ¿Cómo fue esa bueno, porque relación? está, porque Andrés Bello y sus hijos no están unidos por la cadera. Bello siempre como un buen liberal que era, sabía que sus hijos eran gente adulta y él no se metía en eso. Bueno, Montt y Bello tienen una relación bien notable. Montt le tiene un respeto a Bello que ni te explico. Lo considero un gran sabio, Mm, un y lo hombre. era. Siempre pensó que Bello era un poco mañoso. Y de hecho no hay contemporáneo que yo conozca de Bello que no diga que Don Andrés era medio tincado. Pero al final del día, todos aquellos que fueron discípulos de Bello, em, se hayan dedicado a la política como su actividad principal, o otros que se hayan dedicado a las mismas ciencias que cultivó Bello, ya fuera el derecho, ya fuera la historia. Estoy pensando, por ejemplo, en Manuel Montt, como de estos que se dedicaron a la política, pero estoy pensando en, ¿cómo se llama? En los hermanos Amunátegui, por ejemplo, que fueron también discípulos de Bello, que lo consideraban un dios viviente, eh, pero que ellos se dedicaron a la política como una actividad secundaria y el verdadero gozo de la vida de ellos era ser historiadores, ¿me entiendes? Eh, Bello es el intelectual orgánico de los pelucones. Él es el gallo que te organiza cómo deben ser las cosas en la materia gris, el pensante, que lamentablemente ha sido preterido por figuras como Portales. ¿Cachai? El problema con Portales es que Portales es como el Hércules que te hace todas las grandes tareas. ¿Y qué pasa con Bello? ¿Qué pasa con Rengifo? ¿Qué pasa con Bulnes? ¿Qué pasa con Prieto? ¿Qué pasa con Montt? ¿Qué pasa con Egaña? En fin, Egaña Mariano, Egaña Juan, en fin, y una serie de otros personajes. Entonces, eh, eh, ocurre ese problema. Pero Bello como te digo, el intelectual. Y cuando llega el momento de hacer el Código Civil, por ejemplo, claro, es a Bello al que se lo piden y se demora harto tiempo. ¿Ya? Pero además también, fíjate, Montt tuvo una muy buena relación con Bello. Hay unas pocas cartas entre ellos. Más que nada porque Bello, o sea, perdón, Montt no lo consideraba su amigo, sino como una especie como de maestro, ¿me entendí? Y en varias ocasiones ellos van a discutir, en el fondo, porque los dos eran abogados, bueno, perdón, Montt era abogado, Bello no, pero van a Pero como discutir jurista, sobre el tema. digamos. Claro, es un jurista en el sentido más romano, si tú quieres, así como más clásico. Em, y Bello van a tener sus discusiones en las comisiones que discuten el código, en fin, pero al final del día, Bello se impone, ¿no? Em, y por eso yo creo que ahí hay un tema bien interesante, porque Bello también tiene una visión de futuro para Chile, ¿no? Que es su patria adoptiva. Em, y por otro lado, fíjate que Bello es el que va a sentar también las bases de lo que van a hacer el resto. O sea, sin la visión de Bello, no hay gobierno de Prieto que no esté basado fundamentalmente en el uso de la fuerza, cortesía de Diego Portales. eh, no hay gobierno de Bulnes realizador, tampoco hay gobierno de Montt, ¿me entiendes? Porque en el fondo el cimiento del edificio te lo planta Bello, ¿me entiendes? Mm. Y el resto construye sobre eso. Y a mí me parece bien notable. No, es genial el trabajo que hizo don Andrés, de cómo acomodó, porque no un copiar y pegar, lo he dicho también en otro de estos capítulos, cuando hemos pasado Ujú, por Andrés Bello, no hizo un copiar y pegar, legislación ujú, francesa, y acá no, acomodó, ujú, aún sigue vigente el Código Civil, y además en ese tiempo era una especie de constitución, porque también están las normas de cómo se interpretan las leyes, etcétera. O sea, va ujú, más allá de que la simple relación entre personas privadas, digamos. ujú. Genial, don Andrés, bueno, fue rector de la Universidad de Chile y expulsó a Bilbao. Eh, entonces ahí Cosas también pasan. todo se mezcla, ¿no? Sí, a lo que voy con esta anécdota es incentivar un poco a los que nos escuchan por el género de la biografía. Eh, Parecen anécdotas muy simples o muy uno puede pasar por encima, pero son históricas y marcan y permiten
entender también los procesos históricos. Este gran sujeto histórico, o el sujeto histórico que es como una persona, digamos, permiten entenderlo, digamos, en todas sus dimensiones. Entonces, profesor, ya haciendo un poco el cierre, saliendo un poco de la figura de Montt, le iba a preguntar que nos recomendara libros, películas y series, pero antes de eso, el otro día estaba, o sea, ayer estaba, intenté ver la película de Ridley Scott de Napoleón. Qué cosa más mala, perdón que lo diga acá, pero se cortó justo cuando lo dije. Qué película más mala, mala. Para los que nos escuchan, se acaba de cortar de nuevo la conexión. Quizás fue el espíritu de Napoleón, o de Ridley Scott, o de Portales, o de Montt, de grandes personajes que lo estamos. Se cortó, perdón. Sí, Eh, pero aquí va a venir la magia de la edición, va a cortar todos los y no, yo espacios. tiendo a subir sin mucho editar. Me gusta, para que después no me digan yo no dije eso. Está ahí. Pero bueno, Bueno, me te estabas quería preguntando lo último. sí, Napoleón, porque intenté ver la película, qué película más mala de Ridley Scott, en el sentido de que no tiene Terrible. más, no tiene, Mm. parece un Joker advenedizo, cornudo. No hago spoiler porque uf, qué mala película. Historia, sí, no, Como es pésima. película, muy mala, perdón. Tiene una gran dirección de arte. A mí me gusta el cine. Sí. Mi hermana trabaja en cine y aquí la hemos entrevistado. Gran dirección, o sea, de arte, nada que decir. El vestuario, muy, muy, muy bonito. Las escenas de acción también grabadas, pero no tiene trama. Entonces, ahí uno se pierde. Por favor, recomiéndanos libros sobre Napoleón, biografía, o si es que hay algún estudio. Uh, Mira, a ver, yo creo que la mejor biografía, bueno, aquí eran gustos colores, ¿no? Pero Sí, para mí pues. una de las mejores, la más bonita de las biografías de Napoleón que leí es una de Vincent Cronin, que se llama Napoleón, una biografía íntima. Espectacular. La última edición que conozco de ese libro es del 2005. No sé si habrán habido versiones posteriores. Yo tengo una muy vieja que es de los años 80, pero que es el mismo libro. Muy bueno. También está una que es bien típica, que es de André Castelot, que es un historiador francés, buena. Está la de Andrew Roberts, que es fascinante. Es poco amigable el formato de la biografía, porque es como un libro muy gordo y con letra muy chica, pero es muy buena, muy entretenido. Eh, Como te digo, como libro, esos tres yo creo que son, así como para empezar, muy buenos. Em, Porque en el fondo te construyen al personaje muy bien. Hay uno que es clásico, entre clásicos, que es muy viejo, que es de los años 20, que es de Emil Ludwig, que se llama Napoleón. Y es muy entretenido el libro porque ponte tú, el libro tiene 16 capítulos, y los primeros 15 capítulos son algo así como Napoleón es el peor ser humano sobre la faz de la Tierra, hasta que a Napoleón se lo llevan a Santa Elena, y ahí Emil Ludwig no solamente cree que Napoleón es el mejor hombre del mundo, sino que los ingleses lo mataron. Esto, tú te lees el libro y los ingleses envenenaron a Napoleón. Eh, eh, yo la recomiendo porque es de las más clásicas, pero claro, hay que leerla con beneficio inventario, y quizá porque Ludwig le tenía mal a los ingleses producto de la Primera Guerra Mundial, pero bueno, qué sé yo. Pero esos libros yo creo que sirven así como para hacerse una buena idea de lo que era la figura de Napoleón. Hay otro un montón de libros que tratan sobre aspectos de la vida de Napoleón. Hay uno que a mí me encanta, que lamentablemente el libro tuvo como una edición y nunca más, que me lo compré por ahí el 2005 en España, que se llama Los 100 días, de Dominique de Villepin, que había sido primer ministro de Francia. Y te digo que es uno de los mejores libros de estudios de difusión, que sobre los 100 días, que son el canto de cisne del Imperio Napoleónico, y que es espectacular el libro. Hay libros que hablan sobre las campañas de Napoleón. Mi señora una vez me regaló un mamotreto hermosísimo sobre todas las campañas de Napoleón. Espectacular, es un libro que es fascinante, pero si tú quieres biografía, estas cuatro te digo yo que son las mejores para empezar. Hay más, pero yo creo que esas son bien buenas. Buenísimo. Y Y no, yo no vería a Napoleón. O sea, la vi y la tuve que ver en pedazos,
Y te digo que creo que he perdido 2 horas y media de mi vida. Se supone que Ridley Scott va a sacar el corte de él porque él se quejó de que le recortaron tanto la película que por eso quedó así. Pero yo me acuerdo de alguien que una vez me dijo, de otra manera, me dijo, lo que tú no pudiste decir en 2 horas y media, no lo vas a decir en 4 horas y media. Sí, 4 horas y media Entonces, de lo mismo, ¿no? hazte una miniserie por último, ya, pero Claro, pero es que no estaba en ese tono tampoco, no, digamos. No estaba no decía, para bueno, nada. tener 8 capítulos. No, no, tampoco estaba editada así. Mira, No, yo odio al gallo que le gusta la historia y empieza a decir, no, es que eso no ocurrió así, no, es claro. que esto estuvo mal, pero ¿sabes qué? Yo me convertí en el ser que juré combatir porque yo vi la película y fue como No la estaba con cantidad de María errores Antonieta, que... por ejemplo. Oh, hice spoiler, perdón. No, pero No, no, pero no solo eso, por ejemplo, no, Napoleón se entera que Josefina se murió, pero se entera en Elba y cae en una depresión terrible, se encierra en su pieza durante 3 días, no come, no nada, y estuvo, hasta donde se sabe, llorando, ¿no? Y ya están divorciados y todo lo demás. Entonces, esa escena cuando muestran a Napoleón llegando a la Malmaison, que es donde vivía Josefina, lo recibe Hortensia, la hija, y poco menos que los perdona por no haberle contado antes, ¿cómo le van a contar si eso nunca pasó? ¿Entiendes? Entonces, y Napoleón siempre tuvo una gran relación con Hortensia, por otro lado. Entonces, hay un montón de problemas. Oh, mira, y el otro ya, la última tontera. Eh, Esto me tocó, yo tengo un Instagram que es muy histórico, ¿no? Si me quieren seguir, @cristóbal.garcía Huidobro, paso el por dato, favor, sí, pero Gallo. en la escena de la coronación está el Papa, que habló mucho en esa escena, y el Papa casi no habló, Pío VII, y va a coronar a Napoleón porque él tiene la corona y se la quita de las manos. Eso nunca pasó, güey. Napoleón se corona a sí mismo, le llevan la corona y Napoleón se lo pone sobre la cabeza. ¿Ya? Lo que va a pasar es que, o por ejemplo, cuando proclaman el imperio napoleónico, aparece el Papa proclamando el imperio y el reinado de Napoleón, y eso tampoco nunca pasó. O sea, lo que se dice en esa escena, eso es texto real. ¿Ya? El muy a gusto, el muy excelente emperador Napoleón ha quedado consagrado y entronizado. Ya. Eso sí pasó, pero no lo dijo el Papa, lo dijo un oficial del imperio, ¿me entendés? Entonces al final tú mirás esta cuestión y lo otro es que se perdió una oportunidad espectacular porque la música de la coronación de Napoleón se conoce, hay grabaciones, lo puedes buscar en YouTube. Em, y cuando coronan a Napoleón, suena una melodía que se llama Vivat in Aeternum, que es gloriosa, pero no. Ridley Scott tomó el último coro de la creación de Haydn y la puso como música de la coronación. Teniendo la original, y que es igual de gloriosa, puso una cuestión que no tiene nada que ver. Pero bueno, Sí, no, no, pero bueno. Ahí quise meter este tema porque Napoleón tiene todo que ver con Chile, aunque digan no, que tiene que ver. Si no fuera por la mucho que ver. incursión en España, no se declara la Bueno, independencia ni todo lo que hemos hablado hoy. Y lo otro, profesor, recomiéndenos libros, películas, series en general, por favor. Lo mira, que ¿qué usted te puedo quiera. recomendar? A ver, no te voy a recomendar lo último que he leído porque eso ya es como, así como medio, mega hiper ñoño, así como, Un no es para todo. paper muy. Eh, no, 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 me estuve durante el verano y bueno, y que ya está terminando, aunque no parece, las temperaturas que hacen, me leí una biografía de Haile Selassie, el último emperador de Etiopía. Espectacular, el libro es fenomenal. Eh, También, mira, hay un par de libros que yo recomiendo que son bien entretenidos. Uno que es como 800 páginas de diversión, es una biografía coral de la familia Romanov en los zares de Rusia, que se llama Los Romanov de Simon Sebag Montefiore. Es un muy buen libro, extremadamente bien escrito, fácil de conseguir por lo demás, como en la edición número 18. Eh, Creo que está como en las 35 lucas, más o menos, sí, por precio, si a alguien le interesa. Es un libro muy, muy bueno que lo recomiendo mucho. Em, y porque además también es ligero, ligero en el sentido no de que sea superficial, Se lee sino que es rápido. ligero en la lectura, no atrapante. Em, y te puedo recomendar 2 libros más, también dentro del ámbito ruso. Hay un libro que es fascinante, ese es más difícil de encontrar, que es de Orlando Figes, que es un historiador de origen portugués, pero es británico en el fondo,
que se llama La Revolución Rusa, 1917 Ese el otro 1923, día lo creo vi que. en Busca Libre, no me lo compré y después no estaba. Y me arrepiento todavía. Ah, se No, volvió a ahí está, cortar. ahí volviste. No, y ahí te quedaste pegado, y ahí volviste. Ya. Yo lo recomiendo, mira, si podéis comprártelo, cómpratelo, es buenísimo, es un librazo. Yo cuando lo estudié, en mi doctorado, fui alumno de Robert Service, que es un gran historiador de Rusia, tiene unos libros sobre la Unión Soviética que son bien buenos también son recomendados, así como te leía Figue y después Robert Service. Otro libro, para hablar de algo chileno, ya que estábamos hablando de Andrés Bello, yo creo que por lejos lo mejor que se ha escrito sobre Andrés Bello es este libro de Iván Jaksic, que es Premio Nacional de Historia, y se llama Andrés Bello, La pasión por el orden. Yo creo que ahí queda más que claro que Bello es un intelectual de nota y además también es uno de los creadores de lo que se llama la República Conservadora, pelucona, el nombre que tú le quieras dar. Eso. Buenísimo. Buenísimo, profesor. Estamos haciendo el cierre un poco accidentado. El capítulo de hoy se cortó varias veces, nos costó conectarnos, pero lo importante es que lo hicimos. Y agradecer nuevamente al profesor de historia, historiador chileno, gran divulgador. Lo digo porque no solamente por su libro, este tiene un trabajo en medios de diario, Instagram, incluso televisión, de divulgar la historia, algo que necesitamos porque necesitamos saber quiénes somos para saber dónde vamos. Profesor Cristóbal García Huidobro, muchas gracias, un abrazo acá desde el Maule. Damos por terminado el capítulo de hoy. Muchas gracias a nuestros suscriptores. Adiós y cuídense mucho.